Libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó, qué bien, para huir de la presencia del Señor. A Tarsis, descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Qué triste, ¿no? Lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Quién lo levantó? El viento, dice el Señor, como una consecuencia de la desobediencia, ¿no? Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Eran inconversos, no eran judíos, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, que se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, porque quizás Él tendrá misericordia de nosotros y no pereceremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu preciosa palabra. Padre, háblanos ahora. Señor, danos palabra en esta tarde para oír y accionar la fe. Señor, Jonás oyó tu palabra, pero él se levantó para desobedecer. Señor, háblanos esta mañana, Señor. Quita todo estorbo en el nombre de Jesús. Levanta un vallado de ángeles alrededor de este edificio, de esta colonia. Señor, líbranos del mal en el nombre de Jesús. Señor, pon ángeles guardianes, ángeles que guarden a la familia de mis hermanos que están aquí. Guarda sus autos que están afuera también, en el nombre de Jesús. Señor, que nada estorbe en este mensaje, y abrimos nuestro corazón para recibir de ti la palabra de Dios, la cual es pura, la cual nos puede salvar, la cual convierte nuestra alma. Señor, gracias en el nombre de Jesucristo. Señor, pon la palabra a mi boca. Yo me declaro incompetente para predicar, pero pido que ponga la unción en mi boca, en mi corazón, y pon abundantes palabras. Pon denuedo en el mensaje. Dame autoridad para hablar esta palabra en el nombre de Jesús, y claridad en el mensaje, Señor, que se entienda. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Libro de Jonás, un libro muy bonito, muy corto, pero bien precioso, de lo que Dios está llamando a un siervo. ¿Cuántos de aquí son siervos? Dice la palabra de Dios que vino a Jonás una palabra diciendo: levántate y ve a Nínive. Una palabra bien específica para Jonás. Levántate y ve a Nínive, porque es una gran ciudad que la maldad, hay mucha maldad, y he determinado que vayas y compartas. Pero Jonás, al oír la palabra, sí se levantó, pero para desobedecer. Él se levantó y agarró una ruta contraria a la voluntad perfecta de Dios. Él se fue lejos de la presencia de Dios. Esto sí es grave para un hijo de Dios, que nosotros de pronto Dios nos hable y en vez de obedecer nos vayamos en sentido contrario a la instrucción de parte de Dios. ¿A cuántos Dios les ha hablado?
¿Verdad que Dios sigue hablando? Dios sigue hablando a través de la palabra, a través de los profetas, a través de las circunstancias, a través de tu esposa o tu esposo, a través de tu hijo, a través de un predicador, de un mensajero, de una predicación. Dios sigue hablando porque está vivo. ¿Y sabe qué sigue hablando? Él sigue hablando a los siervos y está hablando que hagamos su perfecta voluntad. En el corazón de Dios late por la humanidad. El corazón de Dios late por los perdidos y por la iglesia. Porque tristemente a veces hay personas que han conocido a Dios y se han apartado del camino. A Dios le duele. El hijo pródigo se salió de la cobertura y se fue a malgastar su dinero, pero el padre, sin duda alguna, estaba orando para que regresara al camino. Y cuando el hijo pródigo volvió en sí, volvió a casa, el padre lo recibió con un gran abrazo y hizo una fiesta porque regresó a casa. Ahora, en el corazón de Dios hay abundante amor. En el corazón de Dios, si algo hay abundantemente, es amor y compasión. ¿Y sabe qué le pasaba a Jonás? Que le faltaba este elemento en su corazón. Pero más sin embargo fue llamado por Dios. Decíamos la semana pasada que nosotros, si tuviéramos que elegir siervos de Dios, escogeríamos quizás en una escuela teológica. Pero cuando Jesús escogió sus siervos o sus discípulos, los cogió del mundo, la gente común, para usarlas en cosas sobrenaturales, en cosas no muy comunes. Dios habla a un profeta llamado Jonás, y Jonás tiene una característica: se va lejos de la presencia de Dios. Jonás escuchaba la voz de Dios. No basta solamente con escuchar la voz de Dios, tenemos que obedecer la voz de Dios. Santiago lo dice claramente. Libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Dice: sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Dice ser hacedores de la palabra. Santiago 1, verso 22. Ser hacedores, es decir, acciona. La instrucción de parte de Dios, eso habla de la obediencia que yo debo de ejecutar a lo que Dios me pide. Hay personas que oran 8, 10 horas, oran mucho, pero obedecen poco. Y hay que hacer las dos cosas: orar y obedecer. Dijéramos oración. Oración. Ora y acciona. Y para esto le muestro un botón. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Habla de la oración de los hombres casados. Y esta oración me llama mucho la atención. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Una oración sin acción, sin obedecer a Dios, no llega al cielo. Si yo, esposo, maltrato a mi esposa con palabras, y algunos hasta con algunos abusos físicos, obviamente sus oraciones tienen estorbo, según la palabra de Dios. Ahora, hay personas que Dios les habla, les da revelaciones y todo, pero no obedecen. Entonces no se cumple lo que Dios ya les prometió, porque hay cosas que ya no son de orar, son de accionar. Voy a orar a ver qué dice Dios. Esa es la voluntad de Dios, ya hazlo. Voy a orar a ver si al caso Dios me revela, me muestra. Ya te mostró, solo tienes que obedecer. La Biblia habla de Gedeón, ¿no? Un varón que Dios lo llamó varón esforzado y valiente. Yo, sí, tú, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de los madianitas. Entonces él dijo: ok, está bien, pero dame una señal, Señor, dame una señal. Mira, Señor, voy a pedir un vellón. Y si llueve y no se moja el vellón, es que es tu voluntad que vaya a salvar a los israelitas.
Y así fue. Ay, Señor, gracias. Ahora otra pruebita, Señor. Ahora que llueva y nomás se moje el vellón. Ay, y también, sí, ya no me queda otra, voy a ir. Pedimos señales de lo que Dios ya nos dijo que hagamos. A veces pedimos señal de algo que Dios dijo claramente que tenemos que ejecutar. Pero a veces así somos, ¿no? Ay, yo conozco hombres que oran bastante, pero no obedecen. Señor, salva al mundo. Pues ponte a predicar. Ora y predica. Ora y haz actos de misericordia. Ora y haz algo. Ora y da testimonio. Porque entonces eso va a ayudar a que la gente crea que en verdad Dios está en nosotros. Ahora, vamos con Jonás. Jonás se metió en un problema. Bueno, él por desobedecer, porque en vez de ir hacia donde Dios le llamó, él agarró el sentido contrario. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Ahora, ¿usted podrá esconderse de la presencia de Dios? Por supuesto que jamás. En el Salmo 139, verso 1, nos habla de que Dios ve todo en nosotros. Dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi boca, en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú ya la sabes. Qué hermoso es Dios, ¿no? Dice, y luego dice: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si del Seol lo hiciese mi estrado, he aquí, ahí estás. Jonás huyó de la presencia de Dios, según su concepto. Geográficamente huyó, pero Dios lo estaba viendo. Y este hombre tomó un barco, compró el boleto, pagó el precio, hasta pagó el precio. El precio se paga para hacer la voluntad de Dios. Él pagó el precio para no hacerla. Y agarró un barco y vino una gran tormenta. Y el Señor sabía que era por él. Se fue a acostar al barco, en el interior del barco, a dormir. Mientras los marineros estaban batallando con la popa, y que la proa, y que tira el mecate y jala de allá y tira las cosas, nos hundimos y que ya me caigo, que ya me salgo, que entra el agua. Imagínense un poquito un barco hundiéndose. En una de mis historias de la vida, me tocó a mí, año 90, por ahí así, ir en un barquito, en un remolcador. Trabajé en un remolcador de auxiliar de cocina con un chef con gorro, yo sin gorro. Yo era aprendiz. Pero el remolcador jaló a un barco de carga que entraba a Tuxpan. Y el chofer, el capitán, andaba tomadito y chocó contra el barco. Estábamos cocinando una carne acá deluxe. Y cuando chocamos, revoló toda la carne, nosotros por allá. Y no pasó nada. Solo se abolló la parte de enfrente del remolcador. Pero qué susto nos dimos esa noche. Era un 24 de diciembre del año 89. Como película, ¿no? Pero en serio, otra parte de la historia que no sabía mi esposa. Aquí se da cuenta de las historias a veces, ¿no? Es que no son detallitos. Pero mire, en un barco se siente así, cuando está la tormenta, se siente bien feo. Estaba cerquita del mar hasta eso, cerquita. Pero yo no sabía nada de mar, pura tierra. En el mar, ese sí me respondió bien. No se preocupe, hermana, yo también la escuchaba cuando estaba en el mundial. No fue este mundial de Brasil, sino el anterior. No se preocupe. Yo un día escuché una predicación de un pastor que estaba hablando de la autoridad. ¿Y sabe qué canción sacó? Digo, no van a reprobar esto, pero es un pastor tremendo, tiene muchas iglesias. Decía: María Cristina me quiere gobernar.
O sea, hablaba de la autoridad, no se sometía a María Cristina, ¿verdad? Regresando al punto que nos ocupa. Entonces, el Señor hizo levantar un gran viento. Mira, la desobediencia nos trae consecuencias. ¿Usted sabe que la desobediencia trae consecuencias? ¿Sabía usted eso? ¿Sí nos trae? Claro que sí nos trae consecuencias. A Jonás se le vinieron, pero inmediatamente. Creo que pisó el barco, agarró camino y empezaron los problemas. Y los inconversos, fíjese, tenían más luz y más claridad. Ellos clamaban a su Dios. Y luego el patrón le dijo a Jonás: levántate, dormilón, ¿qué haces ahí? Clama a tu Dios. O sea, ten fe. El incrédulo al creyente. ¿No ha visto usted casos así? Donde hay cristianos que conocen la palabra, tienen una iglesia, tienen un pastor, tienen un discipulado, y a veces cuando vienen las pruebas están achicopalados, y la gente del mundo, algunos del mundo, pues clama a tu Dios. ¿No oran ahí en tu iglesia? ¿Que no oran por ti los domingos? ¿O que no oras todos los días? ¿No haces tiempo con Dios? ¿No haces devocional acaso? El inconverso hablando al creyente. ¿No tomas diariamente una porción de la escritura y la meditas? O sea, es lo que hay que hacer, ¿no? Mas Jonás se fue a dormir. Y esto también me enseña algo: que no todo aquel que duerme y ronca está en la voluntad perfecta de Dios. Porque algunos dicen: tengo paz, yo creo que Dios ha aprobado lo que estoy haciendo. No, señor, no siempre. Usted puede tener paz y estar en completa rebelión con Dios. Y usted puede estar sin paz, pero haciendo la voluntad perfecta de Dios, que Dios le ha marcado, le ha trazado una línea, un camino. Que yo a veces he hecho cosas para Dios y no me siento tan bien, pero sé que estoy en la voluntad perfecta de mi Señor Jesucristo. Levántate, dormilón. No, ¿cómo? Mire, hay un mundo que espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. El mundo sabe, porque no sé cómo lo sabe, que usted y yo tenemos a Cristo, tenemos al Dios verdadero. Clama a tu Dios para que me sane. Clama a tu Dios para que me ayude en mi matrimonio. Clama a tu Dios para que me resuelva este asunto. Si usted dice que es cristiano, en ese momento le van a venir preguntas, le van a venir ojos a ver si usted es. Pues mire, Jonás, siendo un judío, porque él dijo: mi Dios, soy hebreo. ¿Usted qué es? Yo soy hebreo. Mi Dios es Jehová. Ah, sí. ¿Por qué no has obedecido? Pero ando huyendo de su presencia. Yo quiero ir con su presencia, no huir de ella. Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me lleves allá. Pero este Jonás no era así. Él dijo: no, yo no quiero ir. Yo no sé por qué no quería ir a predicar allá. ¿Tendría algo contra esa ciudad? No sé qué le movía, pero no quería ir. Y Jonás se fue a dormir. El dormir representa a aquellos que, conociendo la palabra, no hacen nada. Mejor descansan, mejor duermen. Y dice: ay, otra cobija más, mi amada, por favor. Pon el clima a 16 grados y dame 2 cobijas. Voy a dormir. Y afuera el mundo que se pierda. No lo decimos, pero muchas veces los cristianos que tenemos la unción, la autoridad, la palabra y el mandato de Dios, nos dormimos en los laureles, por decir así, y el mundo se está perdiendo y ni se nos mueve el corazón por esas personas. Los que están dormidos espiritualmente muestran algunos de los mismos síntomas de los que duermen en lo natural. Sí, cuando usted duerme en lo natural no siente nada, afuera llueve. Hoy me levanté en la madrugada para bañarme y para venir para acá tempranito, y estaba lloviendo, pero cuando estaba dormido no sentía nada, no oía nada, estaba bien perdido. Pero a las 5:30 ya me levanté y oí por la ventanita del baño el sonido del agua. Dormido no sientes. Dios estaba despierto. Dios no duerme. ¿Sabe usted que Dios no duerme? Dice: Él no se adormece. El que te guarda no se adormece. Por eso dice: en vano vela la guardia. Dios siempre nos guarda, pero Él quiere que la iglesia esté despierta en un sentido espiritual, por supuesto. Ahora, Dios había determinado un juicio inminente para Nínive, pero Dios es justo. Dios, recuerde, es justo. Antes de mandar un juicio a Nínive, quería mandar a un mensajero. Dios aún tiene aquí mensajeros. Un mensajero es un enviado de parte de Dios, un embajador del reino de Dios. ¿Cuántos de aquí son embajadores del reino de Dios? Si lo piensan mucho, está dudando. No dude. ¿Embajadores del reino?
uno que representa el reino de Dios, uno que habla del reino de Dios, uno que anuncia el reino de Dios. Pero ¿sabe qué? Este hombre se echó a dormir. Y Efesios 5:14, libro de Efesios 5:14, habla cuando alguien duerme. Dice, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Le habla Pablo a los de Éfeso. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Está hablando de un despertar. Levántate, despiértate, levántate. Jonás, sí se levantó, dice, Dios dice, levántate y ve a Nínive. Él se levantó y se fue a otro lado. Y después se durmió en el barco. Y mientras todo el mundo batallaba, él estaba bien tranquilo. Él estaba inconsciente ante los peligros externos. Cuando uno se duerme, cuando uno no está prendido en Dios, cuando uno está apagado, dormido, ni cuenta se da de los peligros que hay en este mundo. Nos damos cuenta, hablaba con mi esposa ayer, que hay personas que no saben ni lo que está pasando en el mundo, que el mundo se está tragando el corazón de sus hijos y no se han dado cuenta, porque nunca le revisan qué hacen. Y ya el mundo se lo robó, le robó el corazón en la propia casa. Hay que estar despiertos, observemos, porque en un parpadeón, en una que nos dormamos, ay, un amigo ya no está. Hablando de que el enemigo está robando a los jóvenes, está robando la inocencia. ¿O cómo explicarlo? Sí, es así, se entiende, ¿no? O sea, tenemos tanta influencia con Dios cuando oramos. Es más, a Dios le agrada cuando oramos. Hemos visto la respuesta en las oraciones muchas veces, ¿verdad, mi hermana? En sus hijos. Yo recuerdo uno de ellos, como Dios respondió su oración en el tiempo de Dios. Así es que sigamos orando, no nos durmamos. Ahora, a veces estamos en crisis, vienen crisis en nuestra vida y los cristianos o las personas tomamos a veces dos caminos. Nos deprimimos y nos dormimos como Jonás y cerremos los ojos, cierro la puerta, pongo el clima, me tapo hasta la cabeza, todo está bien, a roncar. Y otros no dormimos, preocupados, pero oramos, esperando que Dios intervenga y traiga salvación. Yo creo que es mejor ocuparse en la oración. Si sentimos tristeza, porque sí lo sentimos, pues enfócala en Dios. Toda preocupación, conviértela en oración. Será muy bueno. Toda preocupación, conviértala en oración e intercesión. Clamor a Dios en el nombre de Jesús. ¿Está bien? El dormido está hasta inconsciente de quién es. Yo cuando duermo no sé quién soy. Estoy perdido en lo natural. Jonás fue un profeta, mas él no había entendido el valor de ser un profeta de Dios. ¿Cuántos de aquí quieren ser profetas? Yo quisiera ser un profeta. ¿Qué es un profeta? Alguien que escucha la voz de Dios. Dios le da un mensaje a la iglesia o a una persona. Escuchan, tiene la gracia o el don dado por Dios de que Dios le habla al oído y luego dice, emite la información aquí en la tierra. O sea, un profeta trae del cielo el pensamiento del corazón de Dios para que se haga aquí en la tierra su voluntad. Eso hace un profeta. Entonces es un gran privilegio. Jonás lo tenía. Oía a Dios, o sea, estaba cerca del corazón de Dios porque era un profeta.
oía a Dios. El problemita que tenía era que no era muy obediente, al menos aquí lo refleja en este tema que estamos viendo. O sea, cuando nos dormimos perdemos hasta la identidad. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Otra cobijita más. Jonás no estaba de vacaciones ni de descanso. Jonás estaba en una gran comisión, mas sin embargo tenía una oposición, era suyo, su voluntad. No estamos de vacaciones. Recuerdo un pasaje, cuando Nehemías edificaba los muros de Jerusalén, él no estaba de vacaciones, él estaba en vela. Dice la Biblia que los hombres no se quitaban la ropa más que para bañarse. Y otra vez, espada en mano. Y a veces los cristianos se nos olvida que estamos en guerra, dejamos la espada por allá, se empolva la espada y nos dormimos en los laureles. Y hasta perdemos el sentido de quién soy. Porque si sé quién soy, yo soy un intercesor, yo soy un hijo de Dios, yo soy un siervo, yo soy un profeta de Dios. Escucho su voz y conozco lo que Dios tiene para mí, porque Dios nos habla. Pero eso olvidamos eso. El que está dormido ni escucha el clamor: auxilio, me ahogo, me ahogo. Aquellos estaban bien desesperados con su barco dormido. No escuchaba ni siquiera el grito de auxilio. Ayúdanos, Jonás, que es aquí dormido. Cuando uno está dormido, espiritualmente hablando, la iglesia que está despierta trabaja, y el dormido, pues está bien, otro sueño más. ¿Sabe qué? Dios nos exhorta a que nosotros tenemos que despertar de ese sueño. El que está dormido está insensible. Dice, es su problema. Muchos, yo he escuchado, está así porque está así esta persona porque hizo esto y lo otro. Tranquilo, ora por él, ten misericordia. Si Dios tuvo misericordia de Nínive y mandó un hombre, hizo todo lo sobrenatural para llevarlo a que les diera un mensaje, es porque Dios había determinado darle un mensaje a esa nación de Nínive, a ese pueblo, a esa ciudad. 120,000 había en la ciudad, eran bastantes, una ciudad grande, más grande que esta quizás, no sé. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para que Jonás llegara al lugar donde él lo mandó. Aunque él se opuso, Dios de todas maneras lo llevó. Dios tiene poder. A veces pensamos, Dios, me le voy a burlar. No, no, no. De Dios no te vas a burlar. De Dios no te vas a escapar si Él le ha determinado en su voluntad hacer algo con tu vida. Yo puedo ver en la Biblia que Dios, en la Biblia puedo ver, Dios es Dios. Jonás no le importaba mucho la gente, no tenía sensibilidad por las personas. Creo que un siervo de Dios tiene que tener sensibilidad. Si usted quiere servir a Dios, tenemos que ser sensibles a las necesidades de los demás. Pero ¿sabe cuándo es sensible usted? Cuando usted está despierto, ve con los ojos de Dios, siente con el corazón de Dios, camina con los pies de Dios, ora con las manos de Dios, ve con los ojos de Dios, habla con la boca de Dios. El dormido está insensible cuando otros están bien despiertos y él no sabe lo que ha pasado. Mira, Dios quiere que la iglesia esté despierta y algunos de aquí se me están durmiendo, se desvelaron mucho anoche. Voy a moverme y voy a irme rápido a ver si puedo acabar en 49 minutos, casi 50, ¿no? Hermanos, Jonás desobedeció a Dios y yo espero que nosotros no seamos así, ni seamos dormilones y estemos despiertos. Ahora, la tripulación sabía que Jonás estaba en desobediencia y echaron suertes porque dijeron, ¿qué hacemos? Y echaron suertes y cayó en Jonás, en su manera, en su estilo, en sus creencias, cayó en Jonás. Jonás, ¿qué hay que hacer? Écheme al agua, él mismo dijo, y se acaba el problema. O sea, mátenme, no importa. Él no sabía que estaba un pez esperándolo, no sabía que había un transporte especial para él. Él no sabía. Y lo agarraron y lo echaron al agua. En el capítulo 2, Jonás cae al agua. Y entonces hay un cambio en su corazón. Dice Jonás 2:1. Entonces oró Jonás a Dios desde el vientre del pez. Bueno, ¿es válido que oremos a Dios cuando estamos en crisis? Es lo más sensato. ¿Se imagina que alguien estando en crisis no ora todavía? Está perdido. Pero él oró a Dios
Y dijo, invoqué en mi espíritu a Jehová y él me oyó. Él le invocó a Dios de lo más profundo de su interior, sacó esa fe que había negado y oró a Dios. Los momentos más gloriosos de toda persona cristiana, o al menos en mi vida ha pasado, cuando estoy en crisis, es cuando oro y siento la presencia de Dios. Cuando estamos bien, sentimos que todo está bien y está, pero cuando estamos en crisis, en quebrantamiento, es cuando más sentimos la presencia de Dios. O nomás me pasa a mí. Jonás estaba en crisis, se lo tragó un pez. Él sabía que podía morir. De hecho, eso era lo que él pensaba, ¿no? Pero dice, desde el seno de Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Desechado. Él dijo, soy desechado, Señor. De veras ya estoy pagando el precio de mi desobediencia, ¿no? Mas aún veré tu santo templo. Entró un poco la fe. Aún te veré. Eso es algo que nosotros no podemos perder. Que aun cuando desobedecemos, porque si desobedecemos a Dios, aún en medio de esa crisis, y cuando Dios ya nos habla y sentimos que tenemos que clamar a Él, entonces nosotros debemos de reconocer, Señor, sí, Señor, mi vida necesita de ti. Jonás clamó a Dios. Y lo que él oró son salmos. Él oró el Salmo 120, verso 1. Dice, desde mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Oró el Salmo 131. Desde lo hondo de a ti grito, Señor, escucha mi voz. El clamor en una persona angustiada llega a Dios. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes ocultas que tú no conoces. Debemos de clamar a Dios. Pero ¿sabe cuándo sale el clamor? Cuando estamos en crisis. Él estaba en crisis. Y sigue hablando otros salmos ahí. Y él estaba orando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que yo debo de orar? Claro, la palabra de Dios. También es válido que ores tu palabra, o sea, lo que está en tu corazón. Escuché un testimonio de una señora, no sé si sea cierto, pero lo voy a contar porque me parece que es muy edificante. Una persona tenía a su hija muy enferma en casa y salió de su casa desesperada, y al pasar por una casa o una iglesia escuchó a los hermanos orando dentro de la iglesia, clamando a Dios. Dios todopoderoso, etcétera, oraban a Dios. Y ella pasó y escuchó y dijo, era una persona inconversa, yo creo, no sé, no conocía mucho a Dios, pero hizo una oración muy sencilla. Dijo, Señor Jesús, mi hija está muy enferma. Mira, Señor, ¿podrías ir? Ellos clamaban, Señor, ven. Ellos clamaban, ven. Y dijo, Señor, ¿podrías ir a la calle, por decir, Quintero, esquina con Fondo Ilegal, y sana a mi hija que está muy enferma de algo incurable, no tengo dinero? ¿Podrías ir a mi casa, Señor, por favor? Y se fue. Las hermanas se burlaron de ella. Esta mujer no sabe orar. Esta mujer que oró aquí, no sabe orar. Nosotros tenemos la palabra. Nosotros somos cristianos. Orgullo. Se fue la mujer. Al llegar a casa, se encontró a su hija jugando con los juguetitos. Ay, hija, qué bien que estás. ¿Cómo estás? Mamá, vino un señor vestido de blanco y dijo que tú lo habías mandado, que tú le habías pedido que viniera a sanarme. ¿Qué cree, mamá? Estoy sana. ¿Qué puedes decir a ciencia cierta? Que si ella o ella o ella o ella o él sabe orar. ¿Quién sabe? ¿Quién puede calificar eso? Ninguno de nosotros, solo Dios, que ve los corazones. ¿Sabe qué? La iglesia cae en arrogancia muchas veces de decir, yo sé orar.
y tenemos fórmulas para orar. Pero Dios lo que está viendo es el corazón sincero, sencillo de una persona que clama a Él en un momento de angustia. Y Dios responde a nuestra oración. Sí, hay muchos testimonios de personas. En una ocasión estaba un hombre predicando y dio una palabra para una persona de sanidad, de esterilidad. Y dio la palabra para una persona y una señora estaba allá, dijo: yo agarro esa palabra. O sea, salió para allá la palabra, así es el Señor. Y aquí: Señor, yo agarro esa palabra para mi hija. Y que la agarra y su hija quedó embarazada. Es decir, mire, todo tiene que ver con el corazón del hombre y la fe que tengamos en el Señor, en su palabra. Así que el Señor pasó a Jonás en un proceso. Él clamó, él sentía que fallecía. Y me acordé del Señor. Jonás 2:7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Lo que Dios quiere es una sinceridad en nosotros, un corazón sincero, un corazón puro. Ya le dije, la oración tiene estorbos. Lo leímos en 1 Pedro 3:7. Quitemos los estorbos, clamemos a Dios y Dios va a responder a nuestras oraciones. Y él sigue hablando ahí y ofreció alabanza, hizo un voto a Dios. Si usted hace un voto a Dios, apresúrese en cumplirlo. A cumplirlo. Sí, está bien, Señor. Hay que cumplir las promesas que a Dios le hemos hecho. Señor, sana a mi hijo. Señor, haz esto con mi hija. Y cuando hagas, yo prometo, yo me comprometo. No voy a ser como aquel hombre que se andaba ahogando también en el mar. Naufragó y como él era pagano, hizo una oración a X Dios, ¿no? Prometió no tomar ni una copa más. Es un chiste mundano. Ni una copa más. Cuando estaba en el mar ahogándose, ahí iba para afuera. Ya cuando vio la playa y sintió que tocaba el piso, bueno, de vez en cuando. O sea, tu sí y tu no, ¿verdad? Tu promesa a Dios debe ser firme. Firme, porque a veces cuando estamos en crisis, te prometo. ¿Cuántos no hacían esas oraciones cuando éramos inconversos? Yo te prometo. Ahora sí, esto fue la última vez. El pecado que sea, como dijo aquel, al estribo, ¿no? Pero ya después se les olvidaba. Y otra vez, dice de por allá. No, ese cuento no lo digo. Pero mire, Jonás oró a Dios. Dios respondió. Y entonces el jovencito fue llevado al profeta en un transporte especial hasta Nínive. Y llegando allá, el pez lo vomitó. Dice Jonás 3:1. Bueno, 2:10 lo vomitó en tierra ahí. Y el 3:1 dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Segunda llamada. ¿Se acuerdan de eso? Segunda llamada. Vino palabra de Jehová a Jonás por segunda vez. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Levántate y ve a Nínive. La misma palabra. Dios no cambia. Luego pensamos, a lo mejor Dios ya cambió de opinión y va a mandar para otro lado. Es que Dios ya dijo una cosa y lo va a hacer así. O sea, Él es firme en su decisión. Lo que dice lo va a hacer. Lo que Él dice lo va a cumplir. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. O sea, ni siquiera te preocupes porque vas a hablar. Yo voy a poner las palabras en tu lengua. Y eso es maravilloso, porque Él pone la palabra en nuestra boca. Él habla lo que quiere. Él usa hasta un burro si Él quiere para hablarle a otra persona. Está en la Biblia también. ¿Se acuerdan de aquel burrito que habló? Porque Dios no tiene límites. Dios tiene poder y potencia. Él tiene todo el poder en su mano. Él es dueño de todo lo que hay. Se levantó Jonás por fin y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Por fin fue, pero pasó el proceso difícil. ¿Usted cuál quiere? ¿El primero o el segundo? ¿La primera llamada o la segunda llamada? ¿Cuál quiere? Yo quiero la primera. Bueno, está en mí, está en ti. ¿Para qué pasa el proceso de ir al mar y sufrir esa situación y luego al pez? Y luego 3 días, estuve 3 días en la panza del pez. Jesús mencionó la señal de Jonás. 3 días son las que Jesús tuvo, muerto y resucitó al tercer día. Jesús
esta generación de mala señal, la señal de Jonás es la que van a ver, hablando acerca de él, que él iba a morir e iba a resucitar. Así es que Jonás llegó a Nínive y por fin hizo lo que Dios le había mandado hacer. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Sí? Ok, entonces por fin obedeció e hizo proclamar, anunciar en Nínive, verso 7 de 3:7. Permíteme, voy a regresar un poquito. 3:3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Era Nínive de ciudad grande en extremo, en 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad y caminó un día y predicaba. ¿Qué hacía? Predicaba. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer nosotros? Predicar. Hay que predicar. Y predicaba, dice, y predicaba, diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Recuerden que Dios es fiel y es justo. Estaba anunciando: voy a venir a destruirla. Pero esperaba la reacción del pueblo, esperaba la reacción de la ciudad. ¿Y sabe qué? Lo más maravilloso, hubo una reacción positiva. Hubo una respuesta a la palabra. Gracias a Dios por esta ciudad. Respondió a la palabra. Altamira responderá a la palabra de Dios. ¿Habrá aquí Jonases que quieren predicar la palabra en obediencia? A la primera. Porque aquí está el mar de volada, Aquí está el puerto de Altamira. No voy a agarrar para otro lado usted. Vete a China. No, yo quiero ir a Francia. Está más bonito, Señor. A la Torre Eiffel. ¿Dónde está? Por ahí está. No es donde tú quieras, es donde Dios te manda. Porque algunos sienten llamados a ir de misioneros a Francia o a Londres, ¿no? No, pero te voy a mandar a China. No, China no. Mire, tenemos que obedecer lo que Dios establece. Pero él comenzó a predicar. ¿Y sabe qué? Hubo una reacción. Dice la Biblia en Romanos 5:8. Dios muestra su amor por nosotros, que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. O sea, Dios nos sigue amando. Y es el mismo corazón de Dios que vemos aquí. El de hoy es el mismo. Dios no ha cambiado. Su amor por la humanidad no ha cambiado. Su amor es el mismo. Y quiere que la iglesia tenga ese amor en su corazón para que manifestemos su amor a la gente perdida. A la primera. La semana pasada fuimos aquí a compartir aquí al sábados en domingo, ¿verdad? Y mire, el sábado en domingo. Sábados en domingo. Y fuimos a predicar. Bueno, fuimos ahí, ¿verdad? Predicamos bien poquito. Pero yo veo que la gente está hambrienta de la palabra de Dios. Yo decía, o a veces digo, la gente no se convierte. Eso digo yo, pero no es así. Es una manera de yo estimularme. La gente no se convierte porque no les predicamos. Es una manera de yo autorreflexionarme. La gente no se convierte porque no les predicamos. Es decir, Raúl predica en tiempo y fuera de tiempo. Pero a veces no lo hacemos. No tengo tiempo, tengo sueño, tengo trabajo, ponemos 1000 pretextos. Pero mire, lo de Nínive, creyeron a Dios. ¡Qué hermoso! Creyeron a Dios. No hay más gozo en el cielo que cuando un pecador se arrepiente. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Fiesta, banquete, fiesta, gozo, alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Ahora se imaginan, 120,000 respondieron al llamado. 120,000. Dice: y los hombres de Nínive, Jonás 3:5, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia al rey de Nínive. Llegó hasta la esfera más alta. Llegó al presidente, digamos, versus presidente, el homólogo del presidente Peña. Llegó hasta allá el mensaje. ¿Entendió el mensaje? Llegó hasta allá y se levantó de la silla. Estaba en su trono el Señor tomando acá con gente que le echaba aire y todo, comiendo banquetes. Y cuando oyó el mensaje, su corazón se conmovió. Gracias a Dios que la palabra de Dios tiene el poder, el potencial para mover reyes y naciones. Hay reyes
que han sido tocados por el poder de Dios. La Biblia nos da testimonio de reyes paganos que fueron movidos por Dios, como Ciro, como Darío, fueron movidos por el Señor. Fueron despertados por Dios para hacer la obra de Dios en esos tiempos. No eran cristianos, no eran judíos, eran paganos, mas la palabra llegó a sus corazones y fueron movidos, fueron despertados. Dice, Dios despertó el espíritu de, eso me gusta escucharlo en la Biblia. Dice la Biblia que se levantó y proclamó un ayuno. Bueno, proclamó, dice aquí, para no mentir, dice, y se levantó de su silla y se despojó de sus vestidos y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, clamen al Dios fuerte, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Él mandó un decreto casi así de voz, ¿va? Decretó, anunció, proclamó: todos ayunar. Todos ayunar a partir de allá, hasta los animales. Es como si yo en mi casa todos ayunáramos y hasta el perro ayunara, el chiquilín. No te doy de comer porque estamos en crisis y estamos orando que Dios haga un milagro. Nos estamos convirtiendo a Dios. Sería excelente que todos nos tuviéramos este corazón de lo de Nínive, que vamos a humillarnos a Dios. La crisis mundial, la adversidad que viene, el anticristo viene la segunda venida. Estaré preparado para ello. Todos ayunar, vamos a buscar a Dios. Vamos a convertirnos de nuestra rapiña, de los robos, de la maldad que hay en nuestro corazón. Si no hay conversión, no hay transformación. Solo hay, si la gente no se convierte, solo es un club religioso, pero no hay conversión. El deseo de Dios es que cada uno de nosotros, sentados en la silla o parados con la cámara, donde estemos o sirviendo, estemos convertidos a Jesús. En verdad estemos convertidos. Cambio de vida, que hemos dado un giro de 180 grados. No voy a decir como aquel hermano que dio testimonio: hermano, dio un giro de 360. No, hermano, no te conviene, gasta igual. 180 grados, hermano. Y un giro de 180 grados. Conversión, cambio de rumbo, cambio, arrepentimiento, cambio de rumbo, de destino. Busquemos al Señor. Mire, Dios vio. Me gusta cuando dice la Biblia, Dios vio. En el verso 10, Dios vio. Así como Jonás no se pudo esconder de Dios, tampoco estos se escondieron de Dios. Dios vio aún las obras que hicieron, aún el corazón que se volteó a Dios. Dios, perdónanos, hemos robado, hemos hecho rapiña, somos unos bandidos, pero nos arrepentimos. No sé cómo oraron y ayunaron, y las vacas bramaban de hambre y como quiera estaban en ayuno, porque había una determinación en el corazón del rey. Y todo Nínive, 120,000 convertidos en un instante, por la predicación de un hombre que aún se opuso a obedecer a Dios. Dios usa vasos, mis hermanos. ¿Cómo anda su vaso? Vaso somos nosotros. Vasos, recipientes, utensilios. Hay de oro, hay de plata. ¿Cómo anda el vaso? ¿Cómo está mi recipiente con Dios? ¿Estoy dispuesto a que Dios me use? Aún Dios usa vasos. Yo puedo ver este vasito como que no quería obedecer, mas sin embargo a la predicación de él se convirtieron 120,000 y se cumplió, mis amados, el propósito que Dios había determinado. Ahora Dios quiere usar tu vida. ¿Quieres que Dios la use? Yo sí quiero que Dios use mi vida. Es el deseo de Dios que nosotros obedezcamos el llamado que tenemos. Es el deseo de Dios que tú te levantes y vayas. Levántate y ve. Es el nombre del mensaje. Levántate y ve. Obedece lo que Dios te ha indicado. Te va a costar. Te va a costar, pero hazlo. Dormir menos, comer menos en ayunos, desveladas, preocupaciones, aflicciones aún. Uno que sirve a Dios sí pasa aflicciones. Creo que les conté en la primera reunión. Cuando Dios te llama, Él te va a guiar. Les conté en la primera, creo. Un pastor
Dios le dijo o fue enviado a ir a abrir una iglesia a una ciudad. Y él solo conocía a un hombre en la ciudad. Fue con su esposa, tocó la puerta donde él pensaba que era, le abrió un señor y le dijo: vengo a esto. No, no soy, pero pásele, gusta un café. Y empezaron a hablar. Pues vamos a abrir una iglesia aquí en Huejutla, Hidalgo. No es Epi, es otro. Voy a abrir una iglesia aquí, porque no era de ahí, era de acá. De aquí fue para allá. Y cuando empezó a hablar con el señor, aquel era cristiano también, iba a otra iglesia. Bueno, siempre fue esa iglesia, nunca se cambió de iglesia. Pero él dijo: ustedes buscan un lugar. Sí, yo tengo una bodega. ¿Cuál quieren? Escójanla. En 5 minutos me dijo él, este hermano, que tenía una bodega, o sea, el lugar donde se iban a reunir. En 5 minutos Dios le respondió una oración por la obediencia. Ve a tal lugar, a tal calle y busca a otra persona. Él se equivocó, pero Dios no se equivoca. Y la persona que lo recibió era la persona que Dios había puesto como una conexión divina para que abriera una iglesia allá en Huejutla, Hidalgo. Y el lugar donde está predicando tampoco paga renta, porque ese mismo señor lo cambió a otro lugar y ahora está mejor. Mi hermano, si Dios te llama, Dios provee. Si Dios te llama, Él te suple. A veces tenemos temor, somos humanos. Tenemos temor. ¿Qué va a pasar si no hay? Bueno, si Dios te manda, da los pasos, da el paso y Dios pone el piso. Y si pone el piso, pone también los pesos, porque también se requiere dinero para la obra de Dios. La verdad, este micrófono cuesta 7, 8 mil pesos, yo creo, porque los baratos no funcionan bien y ocupamos otro. Dios va a proveer. Pero mire, hablamos de la obediencia, hablamos del llamado. Usted es llamado. ¿Está listo para ese llamado de Dios? Va a decirle sí. Oh, Señor, mira, yo para allá no voy, yo quiero ir para acá. Oh, no, yo ya tengo un boleto para irme en avión a otro lado. No, yo voy a ser un rico empresario. Yo pensaba eso. Yo voy a ser un gran. Qué bueno, tienes tus planes. Sigue estudiando, prepárate. Va a ser bueno que estés preparado cuando seas pastor. Va a ser bueno que seas ingeniero. Va a ser bueno, te va a ayudar. Te va a ayudar todo sirve. Lo que tú estudies sirve. Jóvenes, prepárense niñas, prepárense jóvenes, jóvenes. ¿Dónde están los jóvenes? Sigan estudiando, prepárense, estudien. Dios los está llamando. Sus niñas se están preparando en la escuela dominical. Póngase de pie, música. A ver si cumplí lo que iba a decir, lo que dije, el tiempo. No sé, ya me perdí el tiempo. ¿Están bendecidos? Mire, aún después de que Dios salvó, él se sentó a ver lo que pasaba y Dios tenía un solazo tremendo. Le puso Dios una calabacera, me imagino una sombra, un árbol. En un día nació, en un día Dios lo destruyó y él se enojó. Jonás, Señor, mira. Y Dios le hizo una reflexión. ¿Te preocupas por la calabacera y no por 120,000 que están a punto de morir? Y luego sí somos, ¿no? Estamos preocupados. Mi carro del año, no lo pises, no lo ensucies, no lo rayes. Mi casa, no aquí, mi mueble, no lo toques. Es para Dios. Preocúpate por las almas perdidas. Preocúpate por las personas que requieren ser discipulados. A veces nos ocupamos de las cosas terrenales y dejamos lo más importante, que son las eternas. Descuidamos lo eterno. Mis amados, sirvamos a Dios. Preparémonos para ese llamado que Dios ya tiene para cada uno de nosotros. Es que yo no soy pastor. No digo que sea pastor. Eso depende de Dios. Pero predique. Eso es bien fácil. Lo difícil es dar testimonio. Eso es más difícil. Predicar es fácil, a veces, ¿no? Dar testimonio es el respaldo de lo que usted predica. La gente se fija en lo que uno habla si lo hace. Ellos quieren ver antes que oír. El Señor está interesado en las personas. El Señor le dijo en Jonás 4:10: tú tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en un espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive. Ponga la ciudad de Altamira, ponga México, ponga la que quiera.
No te dio piedad de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre lo mano derecha y mano izquierda, y muchos animales. Veo también otra cosa, que Dios ama a los animales. Claro, Él los hizo. Tratemos bien los animales entonces, ¿no? Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Perdónanos, Dios, porque a veces hemos sido desobedientes a tu palabra. Señor, hemos oído y no hemos hecho. Dice tu palabra que seamos hacedores de tu palabra, no tan solamente oidores olvidadizos. Y tú nos comparas como aquel que se ve en un espejo su cara y cuando se va se le olvida cómo es. Señor, que nunca nos olvidemos de tu llamado, que nunca nos olvidemos del día que nos salvaste, que nunca nos olvidemos de los milagros que has hecho en nuestras vidas, que nunca nos olvidemos del llamado de Dios. Señor, necesitamos de ti, de tu preciosa presencia. Señor, no solamente queremos orar, queremos accionar lo que hemos creído, lo que tú nos has dicho que tenemos que hacer. Hay cosas que ya están oradas, solo requiere que las hagamos. Creemos que tú ya has contestado. Si hemos orado por las personas, hemos orado por los nuestros, hemos orado por nuestra casa. Yo creo que tú ya escuchaste. Señor, nos humillamos ante ti, doblegamos nuestro corazón a ti, Señor. Ejemplo nos dio el rey de Nínive de cómo él doblegó su corazón a ti. Él entró en un ayuno, entró en un tiempo de silicio y ceniza, un tiempo de humillación. Dejó sus vestiduras reales y se puso esa ropa áspera que le raspaba, que era una silicio y ceniza, que le raspaba, le lastimaba, dando señal: me niego a mí mismo para hacer lo que Dios quiere. Señor, ya no usamos silicio y ceniza, pero sí usamos el ayuno, porque dice que ayunaremos entre tanto que el esposo no está con la esposa. Mientras tú regresas, tú mandas que ayunemos, que busquemos tu rostro. Señor, aquí está nuestra vida. Muchos son los llamados, Señor, pocos los escogidos, Señor. No entendemos a veces las palabras de Dios. Yo eso no entiendo, cosas que no entiendo, Dios. Hay cosas que aún no entiendo en la palabra de Dios, Señor, pero lo que voy entendiendo debo de obedecerle. Si usted entendió una parte, esa parte obedézcala. Deje que la presencia de Dios venga, no huya de ella, mejor corra hacia ella. Y la Biblia nos habla de Enoc, un varón que caminaba con Dios y que Dios se agradó de él y se lo llevó al cielo. No conoció la muerte. También habla de Elías, un profeta de fuego. Él fue llevado al cielo en un carro de fuego, un transporte muy especial. Señor, gracias. Nuestra vida aquí está, Señor. Señor, nuestra casa, nuestros hijos, Señor, nuestra familia, Señor, es nuestro Nínive en este momento. Nuestra casa, nuestros hijos, la iglesia, Señor, esta iglesia, esta congregación, Señor. Señor, nuestras colonias, los vecinos, nuestros nietos, nuestros amados, nuestros amigos, nuestros parientes, Señor, que no te han conocido. Señor, aquí está nuestra vida, la iglesia. Necesitamos en la iglesia siervos, Señor. Yo te ruego por obreros en la congregación. Te ruego por obreros, Señor. Obreros, Dios, que están dispuestos, Señor, a servirte a ti, Jesús. A ti pagar ese precio, Señor. Padre, queremos tener que tú levantes siervos con corazones moldeables para ti, Señor. Señor, tú eres el Rey y Señor de nuestras vidas. Pedimos que un despertar venga a la iglesia. No queremos estar dormidos y afuera el peligro. No queremos estar dormidos, ser insensibles a las cosas que ocurren en el mundo, Señor. Padre, te rogamos por nuestro gobernante, por nuestro presidente, Señor. Dale sabiduría y quebranta su corazón para que se humille ante ti, porque todo lo que México está haciendo es como procurar enojarte, Señor. Perdónanos, Señor, como mexicanos te estamos enojando, te estamos airando con esas leyes que están aprobando de matar los niños en el vientre de la mamá. O sea, el aborto,
de que se casen hombres con hombres y mujeres con mujeres, Señor. Eso en realidad provoca tu corazón a la ira. Y te pedimos que tengas misericordia de México y ten misericordia de nuestros gobernantes, Señor. Señor, pedimos que México sea despertado por ti. Pedimos un avivamiento. Antes que venga la segunda venida, creemos que vendrá un avivamiento. Porque Dios es fiel y es justo, y Él va a mandar mensajeros anunciando. La gente vendrá por montones. La cosecha alcanzará al cosechador. Habrá tal cosecha que nos falten graneros donde guardar la cosecha. El Señor está diciendo que vendrán tantas almas, vendrán tantas personas a buscar al Señor en su quebranto, que será insuficiente los recursos que tenemos. Pero el Señor va a hacer algo maravilloso en nosotros. Yo lo creo. Yo creo que esperamos ese mover, esa lluvia. Vendrá esa lluvia temprana y esa lluvia tardía. Que la lluvia representa la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Señor, gracias. Levanta mensajeros aquí. Levanta misioneros. Levanta evangelistas, levanta pastores, levanta los 5 ministerios, levanta los 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Levanta a los profetas, levanta a los apóstoles, levanta a los pastores, levanta a los evangelistas, levanta a los maestros, levanta a los que presiden, levanta a los que enseñan, levanta a los que oran, levanta, Señor, los que son generosos, aquellos que son generosos, son despojados, Señor. Se despojan de los bienes para bendecir la obra de Dios. Levanta con